Upa, ok. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Temerosos de la tormenta? Tremendo. Gracias, Claudio. Bueno, vamos a seguir con el bloque de clases que le destinamos a lo que sería la cadena de trigo. Bueno, ya hicimos una descripción de cómo se organiza la cadena, cómo se compone la oferta triguera argentina. Después, en la clase anterior con Claudio, estuvieron revisando cuáles son las pruebas que se utilizan para la evaluación de la calidad a lo largo de la cadena. Vieron que dependiendo de la instancia se utilizan distintos tipos de métodos de evaluación. Cuando se necesita velocidad y rapidez, como cuando, por ejemplo, los camiones necesitan ingresar al puerto y hay que hacer una evaluación rápida de la calidad, ahí se usa mucho, digamos, lo que sería la inspección visual. Y después es como que conforme avanzamos en la cadena, bueno, las pruebas se van haciendo más sofisticadas, requieren de equipamiento más sofisticado, más caro, y también de más expertise por el lado del operador que lo realiza, ¿no? Vieron cómo se confecciona un alveograma, cómo se confecciona un farinograma, pruebas que son muy difundidas, sobre todo a nivel de laboratorio. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer es continuar, nos vamos a focalizar en el sector que quizás es el sector más neurálgico de lo que es la cadena triguera, que es la industria molinera. ¿Sí? Vamos a hacer un breve paneo de cómo se conforma el sector para que ustedes, que bueno, esto ya está más cerca, ¿no?, de su área de expertise como ingenieros en alimentos, tengan una idea somera de cómo se organiza la industria molinera que procesa trigo, porque también hay industria molinera cuando uno habla, de, por ejemplo, de maíz, la tienda de maíz, también hay una industria molinera. Y vamos a ver también cómo es el proceso de molienda en sí, ¿sí? Entonces, para arrancar, yo voy a arrancar y vamos a esperar que la computadora también lo haga. Vamos a definir entonces, cuando uno habla de la industria molinera, para ubicarnos, es la industria que dentro de lo que es la cadena de trigo, es la responsable de la primera transformación del grano de trigo. Del grano de trigo a harina, ¿verdad? Que ese es el objetivo. A harina o a sémola, porque dentro de lo que es el sector de la molinería, también se incluyen los molinos que procesan trigo para fideos o trigo candial. Y hago esta salvedad porque hablamos de que eran especies de trigo diferentes, un tipo inactivo, de tipo duro, trigo para pan, y el otro de tipo durum, trigo para candial o trigo para fideos, trigos diferentes, con una morfología diferente, y van a rendir, vamos a obtener productos distintos, en un caso harinas, en el otro caso sémolas, y van a ser insumos de industrias diferentes. En el caso de la harina, trigo para pan, harinas van a ser para la industria de panificación, sea cual fuere la modalidad de panificación. En cambio, en el caso del trigo para fideos, o como dice la palabra, van a ser sémolas que van a ser insumos de las fábricas de pastas secas. Bien, entonces, cuando uno habla de industria molinera, vamos a hablar así en forma global. Esta industria molinera es la encargada de abastecer
¿no? Va a recibir trigo, lo va a procesar a harinas o a sémola y va a abastecer a una multiplicidad de clientes que pueden ser las panificadoras, pueden ser fábricas de pastas, porque ya sea si es sémola puede ser fábrica de pastas, pero también pueden ser harinas para la elaboración de pastas de seca, de trigo pan. Habíamos dicho que también hay una proporción de la industria de pastas secas que hace fideos de trigo para pan, no solamente de trigo pandeado. O también pueden ser harinas para tapas de alfajores, para tapas de alfajores, de empanadas, para masitas y galletitas. Entonces, lo que tiene de particular la industria molinera es que, bueno, en una próxima, que abastece a clientes muy diferentes. Aquí entonces vamos a volver a ponernos en situación, esto lo habíamos visto, del total de la producción de trigo de Argentina, hablábamos de, en los últimos años, entre 18 y 20 millones de toneladas, había una cantidad que es relativamente fija, que queda para ser consumida en el país, es lo que llamamos el consumo nacional, que son alrededor de 6 millones de toneladas de trigo, algunos hablan de 5.800.000, y había quedado entonces un excedente de trigo que se exporta como tal, principalmente a Brasil, pero también tenemos una cartera de clientes muy importante para la venta de trigo. De ese trigo que queda para el consumo interno, ese trigo va a ser procesado. Recuerden que había una cantidad pequeñísima que se reservaba para las siembras, ¿sí?, de la futura campaña, una cantidad mínima, pero la mayor parte va a ser procesada por la industria molinera para la obtención de harinas y de sémolas, ¿sí? Y de esa cantidad de harinas y de sémolas producidas, la mayor parte va a ser utilizada, va a ser transformada en productos, fideos, galletitas, grisines, tapa, todo, pan dulce, y una mínima cantidad va a ser exportada como tal. Hoy por hoy serán alrededor de 600, 700.000 toneladas de harinas que se exportan sobre todo a países limítrofes, como sería el caso de Bolivia o sería el caso de Brasil. ¿Sí? Bien. Entonces ahora sí, vamos a ver por qué yo les decía que el lugar neurálgico, ¿no? En una posición central tiene la industria molinera en lo que es la cadena de trigo, y de una importancia clave. ¿Por qué? Porque la industria molinera se abastece de la producción de trigos de las más diversas calidades. Recuerden que dijimos que la calidad comercial del trigo en Argentina es muy variable. Vamos a pensar en el trigo pan, que es la mayor parte de nuestra producción. Pero recuerden que como tenemos una superficie dedicada a trigo tan extensa, y una multiplicidad de situaciones de manejo de productores, que el que fertiliza, que el que controla malezas. Entonces eso determina que la calidad comercial sea muy variable. Entonces la industria se va a abastecer de ese trigo tan variable en términos de calidad, lo va a procesar, lo tiene que mezclar bajo determinados criterios para abastecer a clientes que fabrican cosas muy diferentes entre sí. ¿Sí? Yo les mencioné, tenemos algunas fábricas que hacen pan dulce, entonces esas fábricas van a requerir harinas de mucha fuerza, de W aleográfico elevado, con mucho gluten. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que en el pan dulce toda la fruta seca, la fruta brillantada, se quede distribuida dentro de lo que es el cuerpo del pan dulce y no se venga a pique. Si el gluten no es fuerte, se vienen todas esas cosas que queremos mantener en el cuerpo del pan dulce, se van a venir a la base del pan dulce. ¿Sí? Son los hilos de gluten, si son bien fuertes, los van a mantener en su lugar. Otros van a querer harinas para la elaboración de masitas y galletitas. Entonces,
esos clientes le van a demandar a la industria molinera harinas bien distintas. Al contrario de los que elaboran pan dulce, van a querer, los que elaboran masitas y galletitas van a querer harinas más extensibles, con un W más bajo, con una relación P sobre L, o sea, tenacidad sobre extensibilidad, mucho menor. Y así sucesivamente. O sea que la industria molinera, por un lado, recibe trigos de lo más distintos, los tiene que guardar, los tiene que mezclar, los tiene que clasificar, moler esos trigos, pensando en los clientes que tiene que abastecer. Es como si uno tuviera una casa de empanadas, pero resulta que hace empanadas y los clientes son salteños, tucumanos, santiagueños, bonaerenses, todos comemos las empanadas distintas. A uno le gusta cortada a cuchillo picante, el otro le gusta con comino y no sé qué, el otro le... Entonces, quien compra los insumos va a comprar harina o tipo de masa, va a comprar carne, pero después cuando elabora las empanadas va a tratar de respetar los gustos de cada uno de sus clientes. ¿Se comprende? Eso es lo que hace tan importante el rol de la industria molinera en nuestro país. Bien. Y va a abastecer la industria molinera, entonces, a las industrias de transformación secundaria, eventualmente terciaria, la industria que elabora pan, galletitas, fideos, y también la industria molinera, aquellas fábricas más consolidadas, más importantes, van también a participar en la exportación. Solamente las grandes empresas, los molinos grandes, van a tener la capacidad técnica de satisfacer los requerimientos que nos imponen los países que importan trigo, ¿no? Como sería el caso de Brasil o eventualmente Bolivia, bueno, también estamos exportando algo a México, pero solo los grandes molinos exportan harinas. Bien. ¿Dónde se ubican los molinos en nuestro país? Los molinos harineros. Bueno, como es lógico, se van a ubicar cercanos a las zonas de producción de trigo, dentro de lo que llamábamos la región pampeana. Fíjense que no es casualidad que la mayor concentración de molinos está en el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, también tenemos una cantidad de molinos acá en el sur de la provincia de Buenos Aires, y tenemos algún que otro molino disperso en otras zonas con, digamos, menores producciones. Pero allí en azul tienen ustedes indicados los molinos. Son alrededor, bueno, las estadísticas van variando de un año a otro, no porque aparezcan así por generaciones espontáneas los molinos, pero muchas veces hay molinos que están inscritos y después se salen o dejan de operar, pero son entre 165, 175, algunos dicen 180 molinos activos en Argentina intermitentes. ¿Sí? Bien, esos molinos, hay estadísticas que han analizado esto, tienen una capacidad de molienda teórica, podrían moler algo así como 13.300.000 toneladas de trigo. ¿Sí? Esa es la capacidad teórica de molienda. Pero sabemos, porque se los acabo de decir, que la molienda anual, la media de los últimos años, se ha ubicado alrededor de los 5.800.000 toneladas de trigo. ¿Qué significa? Que estamos muy por debajo de lo potencial, de lo que se podría moler. Eso implica que hay una alta capacidad ociosa en lo que sería la molinería argentina. Este no es un detalle menor, ¿sí? Porque podríamos estar moliendo mucho más trigo y esas harinas, por ejemplo, estar volcándolas al mercado de exportación, que en este momento el mercado de exportación de harina está bastante deprimido.
¿Cuál es la razón? Bueno, la realidad es que hay razones de índole coyuntural y económico, ¿sí? Porque no es que nos falte trigo, ¿sí? Sería mucho mejor, en vez de exportar tanto trigo, como tal, como commodity, grano, sería mucho mejor moler ese trigo en Argentina y exportar harina, que es un commodity industrial y que tiene un mayor precio de venta, que es lo que nos sucede en realidad con la soja, ¿sí? Procesamos casi la mayor parte de la soja que producimos y la vendemos como harina y como aceite. En el caso del trigo, por temas coyunturales, no lo hacemos. Así que bueno, este es un detalle, ¿sí? Tenemos una alta capacidad ociosa. Acá estamos moliendo la mitad de lo que se podría estar moliendo, en función de la cantidad de molinos que hay instalados en el país. Bien. Bueno, aquí también me pareció interesante ponerles cuál es el consumo de harina. Nosotros consumimos en promedio unos 84 kilos por habitante y por año, en todo concepto. O sea, no, ustedes me van a decir, no, pues yo harina no compro eso. No. Es la harina que comemos en forma de los productos elaborados. Hay alrededor de 70 kilos de esos 84 que los comemos como pan, hay unos 8 kilos que los comemos como pasta, otros casi 10 kilos por habitante y por año que los comemos como masitas. Ese es el promedio de Argentina, ¿sí? Y todo eso totaliza 84 kilos por habitante y por año. ¿Está? Bien. Bueno, y esto sería la exportación, que es en este momento, hemos llegado a exportar alrededor de 1 millón de toneladas de harina. Ahora estamos una fuerte caída y ahora estamos en un proceso de recuperación, pero igual estamos allí, entre las 650.000 y 700.000 toneladas. Yo les menciono los números, pero es simplemente para que ustedes interpreten de que es una baja proporción del total de harinas que se producen, que son 4 millones y pico, hay una baja proporción que se exporta, la mayor parte, que son casi 3 millones y medio, quedan para ser transformadas en distintos productos en el país. Bien. Bueno, aquí tienen un detalle de cómo se distribuyen los molinos. Esto ya se los había mencionado, la mayor parte de los molinos están en lo que es la provincia de Buenos Aires, donde también se encuentran la mayor cantidad de molinos que están autorizados para exportar, porque no es que a cualquiera le pintó y exporta, sino que hay que pedir una autorización. Entonces, la mayor parte están concentrados en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe. Bueno, ahí tienen algunos datos más, algunos datos numéricos, que después los miran con tranquilidad. También es muy interesante aquí, por ejemplo, cómo se distribuyen por tamaño los molinos. Fíjense que, digamos, hay molinos muy grandes que muelen, digamos, tienen una capacidad de molienda diaria por encima de las 300 toneladas por día, ¿sí? Pero hay una gran cantidad de molinos que se ubican en este sector más bajo, ¿sí? Que muelen mucho menos, que cuando hacemos la suma tenemos acá, ¿no? Los grandes son los menos, y después tenemos una acumulación de molinos chiquitos. Bien. Esto se los muestro porque siempre es interesante. Cuando hablábamos de trigo, y les comentaba que Argentina participaba del comercio internacional de trigo grano, les comenté con quienes competíamos, bueno, quiénes eran nuestros competidores: Estados Unidos, Canadá, Australia, Rusia, Ucrania. Bueno, ¿quiénes compiten con Argentina en el mercado de exportación? Bueno, la realidad es que como hablando así, no le movemos mucho la aguja. Fíjense, el líder por excelencia es Turquía, ¿sí? Los turcos son además los que más producen harina, son el principal productor de harinas, son los que más harinas producen, los que más consumen y los que más exportan. Tienen una cartera de clientes
fantástica. Ese es uno de nuestros problemas. Tenemos un mercado de clientes muy acotado, tendríamos que trabajar en expandirlo, pero bueno, pero para que vean, en lo que concierne a las harinas, digamos, el camino a seguir es el de Turquía, ¿no? Argentina, fíjense, tenemos una exportación mucho más discreta. Bueno, nada, yo cortito, acá les quería mostrar cómo ha ido evolucionando la exportación de harina de trigo. Esto es lo que les decía, que tuvimos momentos en los que la exportación de harina superaba el 1.000.000 de toneladas, pero bueno, ahora hubo una fuerte baja, y ahora estamos en una etapa de recuperación, pero todavía nos falta un poquito, remar un poquito más para llegar a esos valores que teníamos allí por 2009, 2010. Bien. Lo mismo, esto ya se los había comentado, por el momento tenemos un mercado muy acotado de clientes, sobre todo Brasil, Bolivia, algún país de África, como es Angola, y creo que también hacemos alguna exportación a México y Estados Unidos, pero muy poquita cantidad de clientes. Creo que acá tengo, ese es el abanico de clientes que tiene Turquía, ¿sí? Mucha cantidad de clientes en comparación con nosotros. La situación que se plantea con el mercado de harina, porque, a ver, ¿cuál sería la pregunta que nos surge? Bueno, pero ¿por qué no molemos más? Si tenemos molino para moler 13 millones, ¿por qué no se trabaja en expandir el consumo, no? Porque, digamos, ¿cómo podríamos estar moliendo más trigo, consumir más harina, y exportar más harina? Sería una manera de expandir la cadena. Bueno, es más fácil, aunque les parezca mentira, expandir el mercado de exportación que hacer crecer el consumo. ¿Por qué? Porque la harina y los productos harináceos tienen características muy particulares cuando uno analiza cómo es el consumo. No sé si vamos a hablar de algunos conceptos, yo no sé si ustedes los manejan, pero son muy fáciles de comprender. Y siempre, esa es la razón por la cual se dice que la molinería en su conjunto es una actividad con bajo potencial de crecimiento. O sea, no es el gran negocio la molinería. ¿Por qué? Porque no podemos hacer que crezca fácil, ¿sí? No podemos hacer que crezca fácil. Y una de las razones es porque el producto que produce la molinería es un producto que tiene una demanda que es precio inelástica. ¿Qué significa? Que por más que el precio del producto baje, o sea, que sea barato, ya sea la harina, o ya sea el pan, o ya sean los glicines o lo que fuere, es difícil que la gente pase a consumir el doble de pan porque bajó el precio del pan. Cosa que no sucede, les voy a dar un ejemplo, a mis alumnos de tecnología les doy un ejemplo con el Fernet. ¿No? El Fernet, que hoy por hoy es una bebida que está carísima. ¿Qué pasaría si la botella de Fernet, en vez de valer, ¿cuánto estaba valiendo? 400 pesos, no sé, pero estaba muy cara. Pasara volver a valer 100 pesos. Explotaría otra vez el consumo de Fernet. O la carne. ¿Sí? La carne es un producto que tiene una demanda elástica. ¿Qué quiere decir? Que cuando la carne está barata, la gente se vuelva a comer asado, mucho más carne, mucho más asado. La harina no. Entonces, eso está ejemplificado acá. Esto es un estudio que se hizo en los 2000, que dice que se analizaron muchas campañas, lo que hacían era tomar el precio que tenía la harina y ver cuál era el consumo ese año, ¿no? El precio que tuvo para
2001, ¿y cuánto se consumía? Y lo que se veía que el precio variaba mucho, fíjense que variaba en dólares entre los 200, no leo bien ahí, pero 100 y pico de dólares hasta los 350, una variación muy importante en dólares la tonelada, pero el consumo no variaba mucho en relación al precio. Por eso se dice que tiene una demanda precio inelástica, porque si no sería una cuestión de ver cómo hacemos para hacer más eficiente el proceso y bajar los precios. Bajando los precios la gente no consume más harina. Y la otra característica que tiene la harina es que no solamente es precio inelástica, sino que es demanda-ingreso inelástica. ¿Qué les parece que es? Demanda, que la demanda es ingreso inelástico. ¿Qué les parece? Arriesguen los ingresos. ¿No se les ocurre? Es similar a lo anterior. En aquel caso era el precio, el valor de la harina. En este caso es el ingreso que tiene la gente. Cuando un producto tiene una demanda ingreso elástica, ¿qué significa? Que cuando la gente gana más plata, tiene mejores ingresos, se vuelca el consumo de ese producto, lo duplica, lo triplica. ¿Sí? ¿Qué es lo que suele suceder? Por ejemplo, con la carne. Cuando la gente tiene buenos ingresos, ¿sí? Se vuelca al consumo de carne, al consumo de bienes más suntuarios, si es comida, come sushi, se vuelca, come salmón, come... Pero no sucede eso con la harina. O sea, cuando la gente tiene mejores ingresos, no duplica el consumo de pan. Sigue comiendo el mismo pan que consume siempre. No duplica el consumo, a lo sumo comerá un poco más frecuentemente facturas, pero no pasa a comer el doble o a consumir el doble de harinas que es cuando tiene un ingreso normal. ¿Se entiende? Estos son dos condicionantes muy importantes de la industria molinera en su conjunto, que condicionan su crecimiento. ¿Está? Bien. Pues es por eso que hace algunos años atrás, por la década de los 2000, la industria le buscó la vuelta para ver que la gente consuma más harina. Harina fraccionada. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Surgió una innovación, innovaciones de producto que son las premezclas. Son esos productos que ustedes ven en la góndola, en paquetito de medio kilo, que ya es una harina premezclada con aditivos que puede utilizarse para un determinado producto. Por ejemplo, harina para buñuelos, harina para pionono, premezcla para pionono, premezcla para ñoquis, premezcla para, ¿qué otro conocen? Pizza, premezcla para tal. Fue una ingeniosa idea, porque antes, en la góndola del supermercado, lo único que había era harina. Harina 3 ceros, harina 4 ceros, harina leudante, que también sigue estando. ¿Qué pensaron? Ahora estamos en un mundo en el que tanto el hombre como la mujer trabajan, pasan mucho tiempo fuera de su casa y buscan simplificar la elaboración de sus alimentos. Por lo tanto, ayudémosle y proporcionémosle premezclas que le resuelvan la situación. Que no tengan que solamente le tengan que poner agua. Entonces eso es una innovación que tuvo como principal objetivo alentar el consumo, incrementar el consumo de harina fraccionada,
ya que antes se circunscribía nada más que harina 3040, que usaban para hacer tortas, para hacer alfajorcitos. Ahora ya, entonces eso lo que hizo es ampliar la oferta de harinas para en los hogares, ¿sí? Lo mismo hicieron, pero con destino a las panaderías. Y eso hizo que, de pronto, las panaderías quintuplicaran la cantidad de ítems que venden y que ofrecen a los consumidores. Porque antes uno, cuando yo era chica, iba a la panadería y estaba el pan flauta, las facturas, con suerte había algún grisín, alguna cosa. Hoy uno va a cualquier panadería y ve un universo de productos. Baby biscuit, prepisa con cebolla, prepisa con grisín de morrón, grisín de cebolla, grisín sin sal, grisín, cantidades de productos. ¿Ustedes alguna vez se pusieron a pensar el trabajo que puede insumirle a un maestro panadero preparar esa tremenda diversidad de productos? Porque cada producto lleva ingredientes distintos, el grisín con orégano, el grisín con pimienta. No lo hace el maestro panadero. Quien lo hace es el molino que le provee de todas esas harinas en bolsas de 30 kilos, ¿sí? Con una receta de cómo tienen que elaborarlo. Entonces, el panadero, que en el mejor de los casos serán 2 personas, o 3, dependiendo del tamaño, solamente tiene que preparar, mezclar y hacerlo. No tiene que poner ingrediente y pesar ingredientes. Con lo cual, entonces, también la industria molinera lo que hizo son, estos se llaman premezclas para la industria, para la actividad, digamos, para lo que es la venta minorista. ¿Se entiende? Bien. Y entonces ha sido una salida bastante, vamos a decir, coherente para expandir en parte lo que es el consumo de harina, tanto en lo que sería el orden de lo que sería doméstico como industrial. Bien. Bueno, habiendo hecho este breve vuelo para que conozcan un poquito cómo opera la industria molinera, vamos a hablar un poco del proceso de molienda, ¿sí? Ahí tenemos una hermosa fotito de una cuadra donde están los bancos de sitio. Entonces, para arrancar vamos a definir cuáles son los objetivos del proceso, teniendo en cuenta que ustedes ya han visto un grano, ¿sí? Ven cómo está formado un grano, cómo es la morfología de un grano. El proceso de molienda entonces tiene como principal objetivo separar el endosperma del grano, que es donde están los productos de síntesis, recuerdan la primera clase que tuvieron, almidón, proteína, son los productos de reserva del grano, están en ese tejido que cuando el grano está maduro está muerto, que es el endosperma. Quieren separar el endosperma de las cubiertas del grano, del pericarpio, porque por tradición, tenemos la costumbre de consumir las harinas blancas. Entonces, vamos a separar el endosperma, que es lo que con posterioridad lo vamos a pulverizar a un tamaño de partícula pequeño, de alrededor de 120 micrones, eso va a ser la harina, lo queremos separar de los tejidos oscuros, que son el pericarpio, que tienen un alto contenido de fibra, que tienen también, se llevan una pequeña, se llevan a la capa de la neurona, que tiene alto contenido de proteína,
algunos hoy por hoy, con los nuevos hábitos de alimentación, nos estamos replanteando, ¿no?, el por qué estamos eliminando de las harinas todos esos componentes tan sanos para la salud, como es la fibra, como son también las vitaminas, pero bueno, en líneas, de hecho sabemos que hoy por hoy tenemos harinas integrales, en algunos casos se le restituyen a las harinas, se obtienen unas harinas blancas y después se les restituyen algunos componentes, pero bueno, en líneas generales se hace este proceso de separación del endosperma del salvado, ¿no? Bueno, ahí les indiqué que hablamos de un tamaño de partícula de alrededor de 120 micrones, estamos hablando de harinas de trigo pan, pero si lo que estamos moliendo es trigo para fideos, ¿sí?, lo que se buscan son partículas más gruesas entre 180 y 300 micrones, dependiendo del tipo de proceso. Ese es el objetivo de la molienda. Bueno, les muestro este dibujito para ejemplificar lo que les venía diciendo recién. Aquí tienen el grano de trigo con todas las partes que ustedes ya conocen. Las cubiertas, ¿sí?, que son varias, que son las que vamos a ir, van a ir sacando de manera gradual dentro del molino, y el endosperma, que es donde están las células, dentro de las cuales están el almidón, la proteína, es lo que se va a transformar en harina. Les puse además, acá tienen entonces los tres componentes que se separan habitualmente, que son las harinas, la fibra, el salvado, que es formado por lo que sería el pericarpio, y el germen, que en algunos casos se separa, porque el germen tiene un alto valor biológico, tiene vitaminas, tiene ácidos grasos. Bueno, ustedes verán, no sé si hay alguno que le gusta la alimentación sana y compra productos en una dietética, pero bueno, sabrán que el germen de trigo se comercializa de manera purificada para incluirlo donde quiera, en la leche, en alguna sopa. Así que bueno, pero bueno, esos tres ingredientes, estos son los tres productos. Por supuesto, la harina es el producto principal, los demás son subproductos de la molienda. Y acá tienen, entonces les vuelvo a poner la composición del grano, esa sería la composición química, ¿no? Recuerden que a 3/4 partes de lo que es el grano de trigo es el almidón. Después tienen alrededor de una media del 11-12% de proteína, tienen fibra, que representa alrededor del 2%, materia grasa, que está concentrado fundamentalmente en lo que es el germen, y después minerales, que son los que llamamos ceniza, alrededor de 1,5% si estamos hablando de trigo para pan, ¿sí? Bien. Bueno, el proceso de molienda en sí mismo es un proceso sencillo. Que consiste en lo que les acabo de comentar. Separar el endosperma de las cubiertas, y ese endosperma molerlo a tamaño de partícula pequeña. Ahora, cuando ustedes van a un molino y entran, además del ruido infernal, uno ve una cantidad de caños que cruzan por el techo, y la verdad que cuando van a ir dicen, la profesora está cachando. Qué antigua. Porque en realidad parece que fuera un proceso complejo, pero en realidad es un proceso sencillo. Lo que pasa es que los molinos habitualmente están organizados en al menos 3 pisos, ¿sí? Y entonces la circulación del material entre pisos en las sucesivas etapas se hace por cañería, por tubos. Entonces uno cuando entra cualquier piso que entra, ve una parafernalia de tuberías, alguna sube, uno lo vemos, y pareciera que el proceso en sí fuera complicado. Pero la realidad es que el proceso es bien sencillo, y yo soy
Se los voy a explicar de manera lineal, como lo tienen aquí, ¿sí? Que cuando uno ve esto y después va al molino, la realidad es que no entiende nada. Ustedes, lo que quiero es que comprendan los fundamentos del proceso molinero. ¿Sí? Bien, entonces, aquí lo tienen en el plano, las distintas etapas desde el momento que el trigo es recibido en el molino y viene desde dónde, bueno, del sector del almacenamiento, del acopio, del sector del acopio que habíamos hablado en la clase pasada, llega y va a ser inspeccionado, porque ese trigo puede haber pasado varios meses almacenado y no tenemos la seguridad de que llegue al molino en buenas condiciones. Por lo tanto, en el molino va a haber un perito que va a estar controlando a cada camionero, la boquilla, también vamos a tener caladores neumáticos y van a estar inspeccionando ese molino, ese trigo, para, si le damos el ingreso, saber a dónde lo vamos a almacenar temporariamente hasta que le llegue el turno de entrar al molino propiamente dicho para ser triturado y terminado. Entonces, primero, entonces llega la etapa de la recepción, ¿sí? De la materia prima. Acá habla de separación magnética, pero sepan ustedes por qué. Porque con el trigo pueden venir objetos metálicos de cualquier índole, una llave que se le cayó a alguien en una tolva, un pedazo de alambre que levantó la cosechadora en el campo, el anillo de alguien que estaba trabajando, una cadenita, de todo, metálico. Y por supuesto, como estamos hablando de una materia prima que va a ser transformada para la elaboración de un producto alimenticio, es grave que haya este tipo de contaminantes, pero lo que es peor, no es peor, es grave la contaminación para la salud humana, pero cualquier objeto metálico dentro del circuito de molienda puede ser causal de un siniestro por la generación de chispas. La harina es un producto muy ignífugo, es la palabra, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el molino, hasta el final, hasta el mismo momento en el que se están llenando las bolsas, hay equipos de detección de metales que van a captar cualquier viruta, cualquier pedacito de metal que esté transitando por los equipos. Para evitar siniestros y también para evitar el desgaste de los equipos, porque cualquier elemento metálico puede mellar, por ejemplo, las ranuras de los rodillos, ya las vamos a ver, evitar desgaste de los equipos, pero también evitar producción de chispas. ¿Sí? Por eso es que así tan explícitamente dice separación magnética, pero hay magnetos a lo largo de todo el molino. Una vez mencionado esto, ya hablamos de la importancia, cuando hablamos de la calidad del trigo, habíamos mencionado que una de las cosas que más interesa evaluar es la limpieza del trigo. ¿Por qué? Porque vamos a estar elaborando un producto alimenticio que tiene que ser inocuo, tiene que responder a determinados estándares de calidad visual, etc. Por lo tanto, todo aquello que no sea trigo debe ser eliminado del circuito antes del ingreso del trigo a la molienda propiamente dicha. ¿Sí? Es por eso que la limpieza el sector de la limpieza ocupa toda una planta en un molino. Toda una planta, y no es un único paso. La limpieza la realiza una serie de equipos que van a ir separando estas materias extrañas en función de las características que ellas tienen. Bien, entonces vamos a ir ahí tienen entonces, en la fotito les muestra algunas materias contaminantes propias del trigo, pero hemos visto en la clase pasada de que la cosa puede ponerse mucho peor, podemos encontrar un zorrino, una paloma,
una rata muerta, o podemos encontrar palos, piedras, semillas de malezas, ahora vamos a ver. Pero bueno, ahí tienen entonces los objetivos, que son los que yo les dije. Eliminar del circuito de molienda todas aquellas sustancias que llamamos impurezas, que pudieran afectar la calidad final de la harina, que serían sus propiedades organolépticas, su inocuidad, etc. También se hace la limpieza para preservar la integridad de los equipos y la vida útil de los equipos, y también para evitar la ocurrencia de descimientos, explosiones e incendios, que son bastante frecuentes habrán escuchado, son bastante frecuentes en las plantas de silo, pero también son frecuentes en los molinos. Bien, bueno, acá está el ejemplo. Les recuerdo, ¿se acuerdan que les había mostrado para que dimensionaran en la clase pasada, en la anterior, no la de Claudio, la anterior que tuvieron conmigo, cómo la norma comercial de trigo castiga la presencia de materias extrañas, ¿sí? Y admite distintos niveles dependiendo del grado del trigo. Obviamente, si para hacer grado 1 se espera que tenga mucho menos cantidad de materias extrañas, y les había puesto aquí el ejemplo de cuánto le representaría en términos de merma diaria de peso si un trigo, entran 200 toneladas de trigo a un molino y ese trigo tiene 0,8 de materias extrañas, que es lo que admite el grado 2. Y estaríamos sacando, todos los días, entran 200 toneladas, se limpian, y estaríamos sacando un poquito más de 1,5 toneladas de basura, de impurezas, que no son trigo y que representan una merma de peso. ¿Sí? Que además de contaminarme el trigo, me hacen perder eficiencia en el proceso. ¿Sí? Porque los equipos andan igual, gasto energía, gasto todo, pero tengo esto acá que no va. Bien, acá tenemos entonces, otra vez les muestro las impurezas. Estas son las propias, son las cañas, los pedazos de la planta que levanta la cosechadora, pero también habíamos visto que puede haber plumas, de todo. Le muestro todas fotos, porque son fotos sacadas por nosotros. Una paloma muerta. Esto ya lo habíamos visto. Bueno, y aquí tienen un detalle de todos los tipos de impurezas que pueden acompañar al trigo, fragmentos metálicos, palos, piedras, sogas, restos vegetales propios de la planta y de las malezas que vegetan junto con el trigo. ¿Sí? Cuando levantamos, no solo levantamos el trigo, levantamos otras malezas gramíneas, algunas que ya están también secas como el trigo, porque estoy una cebadilla, se cosecha todo, ¿sí? Y eso va a contaminar. Bueno, también puede haber granos de otras especies, porque ustedes no se olviden que en algunos casos los equipos de trilla, de cosecha, son comunes para el trigo, para la cebada, ¿sí? Entonces, si previa a la cosecha de un lote de trigo se cosechó una avena, que en términos de calendarios tiene bastante sentido, porque la avena está para cosechar antes que el trigo, o una cebada, que suele también cosecharse antes que el trigo, en líneas generales, puede que en la tolva, si no quedó, o en las resquebrajaduras del equipo, o en algún carrito, si no está bien limpio, quede algún granito de estas otras especies que, aunque sean cereales, van a ser contaminantes del trigo, y por supuesto necesitamos separarlas del trigo antes de que el trigo entre a la molienda propiamente dicha. Bien, bueno, también puede haber insectos, hongos, bueno, pelos, plumas, excrementos, de todo. Aquí tienen una foto, que no es una buena foto, no tiene buena nitidez, pero me gustó porque representa todo esto que estamos hablando, ¿no? Digamos, semillas de especies cultivadas, semillas de malezas, bueno, algunas de pedazos, en algunos casos, vainas y silicuas de otras especies, cascarillas, bueno, de todo. Acá elementos metálicos, piedras. Bueno, no vamos nosotros
entiendan que nuestra formación es en agronomía, pero bueno, queremos ofrecerles a ustedes una mirada, digamos, bastante realista de este proceso. No obstante, no profundizamos en la cuestión técnica, pero es importante que sepan, si eventualmente toca alguna vez trabajar en un molino, que cada uno de estas impurezas que acompañan al trigo tiene características particulares de forma, de densidad, de peso, y en el proceso de molienda, entonces, se tienen en cuenta esas características, las características de las impurezas, para utilizar equipos que las separen en función de esa característica propia. Entonces, todo aquello que son trozos metálicos, como le comenté, van a ser separados del circuito a través de la ubicación de magnetos en puntos estratégicos, ¿verdad? Todo lo que es material liviano, que incluye también polvillo, o gramsa, o sea, las cubiertas del trigo, las glumas, las primeras que son todas muy finitas, todo lo que es material particulado liviano va a ser separado por aspiración, ¿sí? O sea, el trigo va a circular por un tubo y en sentido contrario circula aire que va a una corriente de aire que se va a llevar todo ese material, lo va a juntar, lo va a compactar y después, como nada se tira, todo se transforma, ese material particulado fino lo suelen utilizar junto con el salvado, a veces para hacer pellets y venderlo para la alimentación animal. Por supuesto que, como todos los molinos trabajan bajo normativas municipales, provinciales y nacionales, todo lo que es emisión de polvos al ambiente está absolutamente regulado y prohibido, ¿verdad? Por lo que puede significar para la salud de las personas que viven en las cercanías del molino. Entonces, bueno, hay todo un sistema de captación de ese tipo de material particulado para que esto no suceda. Siempre me viene a la mente un problema bastante grave que tuvieron aquí en la planta de Aliva, no sé si la ubican, dónde está ubicada, una planta de elaboración de alimentos balanceados, para ponedora, para pollito, para salmones. Ahora la han renovado, cerca de donde estaba la fábrica de Manera, de Molino Manera, la fábrica de fideo, en Brown, tampoco, son muy chiquitos. No, bueno, había un problema, digamos, tuvieron muchas denuncias la gente de Aliva porque tenían algunos problemitas había contaminación del ambiente con polvo de lo que es la molienda de soja, molían soja para incorporar algunos productos y la cáscara de soja tiene algunos alergenos y entonces, bueno, nada, sé que tuvieron que hacer algunas modificaciones importantes en los sistemas de captación de ese tipo de material particulado porque se tuvieron que tomar varios juicios. Bueno, les hago el comentario para que estén al corriente. Bien, entonces, material liviano por aspiración. También muchas veces el grano de trigo trae tierra adherida. Bueno, dentro de lo que es el molino, muchas veces el trigo entra a unos cilindros que por dentro tienen la superficie esmerilada, entonces al entrar golpea y es como que se raspa y con eso se sueltan todas esas posibles sustancias que tenga adherida el trigo. Hay algunos equipos que son propios para la separación de semillas y impurezas que son más largas del trigo. Por ejemplo, hay una maleza que acompañan al trigo, que es en la cebadilla o el ryegrass, que tienen semillas más alargadas. Bueno, se separan con unos equipos que ahora los vamos a ver, que son los separadores de disco, o por ahí las que son más redondas que el trigo también, como sería una semilla de soja. Hay zarandas también, para separar todo lo que es material que es más grande o más chico que el trigo. Y bueno, y también mesas de gravedad que se usan para separar sobre todo cascoquitos, pedazos de piedra. Ahora vamos a ver algunas fotos.
Estos serían el sistema, cómo se ve desde afuera en el molino, también es una foto sacada por nosotros, sistema de aspiración de partículas livianas. Por desgracia la foto no se puede ver, pero acá estaba circulando aire y veíamos toda una nube de cosas que estaban siendo chupadas. Esto es lo que suele salir en los lugares donde se concentra lo que se aspiró. Los separadores de discos que tienen, esta es una foto antigua de un libro, porque no sé, esta es la próxima la van a ver, porque yo estoy viendo la pantalla y separa las semillas que son más redondas, las que son más largas que el trigo. Acá tenemos un acercamiento de estos equipos, que tienen estos discos que están girando y que van separando todo lo que no tiene la forma del trigo, que sería esto, ¿no? En un tacho va juntando todas estas semillas que tenemos acá cebadilla, tenemos ryegrass, tenemos soja, tenemos algún granito de maíz, algún trigo que no perdió sus glumelas, zarandas, sistemas de zarandas, que bueno, son tamices que son oscilantes, entonces el trigo va bajando y el material va decantando, ¿sí? Esto lo mejor, por más que yo me mueva y haga todo, esto lo ideal es que ustedes lo vean in situ. Esperemos poder ir a un molino. Bueno, y estas son las mesas de gravedad que separan al trigo de otras impurezas que tienen distinta densidad. ¿Mm? Sería el caso de, esto es, por ejemplo, las mesas de gravedad suelen tener una boquilla para sacar a cada producto que separan. Entonces, bueno, de dos de las boquillas sacamos esto, ¿no? Piedritas y estas pajitas. Bien. O sea que la idea es dejar el trigo absolutamente inmaculadamente limpio, ¿verdad? Porque de ahí en más sí, entonces va a empezar a experimentar ya, todavía falta un paso, pero luego va a ser molido, entonces no nos podemos permitir ningún tipo de impureza. El siguiente paso por el que va a pasar el trigo es el de un acondicionamiento. Y cuando hablamos de acondicionamiento, también habitualmente cuando molemos maíz también se habla de acondicionamiento. Nos estamos refiriendo a el agregado de agua, de un poco de agua. ¿Por qué? Porque el grano de trigo tal cual viene del campo, o del silo o almacenado, ustedes recuerden que el trigo, ¿se acuerdan más o menos qué porcentaje de humedad tiene el trigo? ¿Cuál es la humedad comercial que permite que el trigo pueda ser almacenado por largo tiempo? 14. Pero en algunos casos puede ser menos. Por ejemplo, porque en años secos el trigo puede tener menos, puede tener 13, puede tener 13,5. Lo que implica, con ese muy bajo porcentaje de humedad y con las características de densidad que tiene el trigo, no sé si alguno jugó a morder el grano de trigo. No, el trigo es una cosa dura, dura. Razón por la cual, si el trigo entrara a la molienda con esa humedad, ya de movida no podríamos cumplir con uno de los objetivos que teníamos en la molienda, que era, recuerden, separar el endosperma del pericarpio. O sea, el endosperma te va a dar harina blanca del pericarpio, que es marrón, que tiene fibra, que es oscuro. Eso no lo podríamos hacer si metiéramos el trigo a la molienda con 14%, 13%. Lo que quisiéramos hacer figuradamente, obvio, el del molino se hace de otra manera, es poder
soltar, como cuando pelamos una mandarina de las de antes, no de las de ahora que cuesta tanto. Pero ven que hay algunas mandarinas que son más fáciles de pelar. Nosotros quisiéramos poder hacer eso con el trigo. Sacar limpita la cáscara y utilizar la pulpa, que sería el endosperma para después obtener harina. Para poder alcanzar eso, al menos parcialmente, es necesario humedecer el trigo. Humedecerlo, agregarle agua, va a estar el trigo en una tolva, le vamos a agregar agua, le van a agregar agua en el molino, para que levante su humedad entre 2 y 3 puntos, se va a ir de 14, 13,5, alrededor de 16, 16,5, porque cuando eso sucede y lo dejan reposar, ¿sí? Lo que hace el trigo es, va por una cinta, hay unos aspersores que van a ir mojándolo, ¿sí? Va el trigo moviéndose en una cinta, los aspersores lo mueven, la cinta lleva el trigo a la tolva y ahí queda. En algunos casos puede llegar a estar por 12 horas o 20 horas, va a depender de la dureza del trigo. ¿Por qué? Porque ese agua que le vamos a agregar va a hacer que esas capas de pericarpio que tienen un alto contenido de fibra tomen la textura y la consistencia del cuero para poder despellejar después el grano. Por eso es que uno habla que el pericarpio tiene que tomar textura correosa. Un término que por ahí no es muy habitual, el uso, pero se lo menciona bastante, por lo menos yo lo aprendí cuando me explicaron por qué se acondiciona el trigo, y es para tornar correoso el pericarpio. Correoso significa con la textura del cuero. No. No puedo creer. Seguimos con la compra. Los chicos que están con Zoom, ¿están ahí? No, chao. Bueno, yo sigo dando acá, me pongo ahí, les voy a decir. Lo que no sé si... Chicos, ¿se comunican con sus compañeros y les dicen que se cortó la luz acá en el aula? Había dos, ¿sabes? Hoy con yo no fui a buscar las Acá son 2, 4, 6. Ariana y Sí, Yamila. Yamila, ¿puede ser? No. No. Ariana seguro. Ay, no. Bueno, ponemos la... 1 hora 27 tiene batería. Bien, le meto pata. ¿Vendrá la luz? ¿Será un corte programado? Ahora voy a... También que venían. Hoy que no tuvimos ningún inconveniente. No figura más nada canción. Bueno. Seguimos con... Yo ahora me acomodo ahí. Acá está, ¿no? Sí. Estoy pensando que lo tendría que poner en... ¿Cómo? Vení, a ver, ¿cómo me salgo de la pantalla? Quiero salirme de esto para que me ocupe toda la pantalla y que yo lo pueda hacer. Acá está. Ariana Regui. Sí, Ariana y Claudio, que está ahí, figura, pero bueno. Sí, acá estoy. Ah, ¿Y qué tenemos internet? ¿y cómo es? Se cortó la luz acá, Claudio. ¿Vos tenés luz ahí? Y por eso me quería ver cómo estaba. No, acá también se cortó.
Pero pero internet tenemos sigue internet. andando. Ariana, ¿vos nos estás escuchando? Sí, escucho. Ah, qué bueno, 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 me quedo más tranquila. Sí, pero igual, vos nos escuchás, pero... ¿Y la clase la ves? Ahora no. Ahora la sacaron, pero estaba viendo. Claro, sí, pero ¿Y está entonces qué pasa? Hay wifi. Hay wifi, pero no tenemos luz. Los- Con lo cual, no nos detengamos mucho con Exacto. todo, sigamos. Lo único que se me complica es que los chicos acá en el aula no tienen el proyector, obviamente. Acá vamos a tener Ustedes van a ver... Podrían la verlo clase. en sus celulares. Ahí está la pantalla compartida, sí. ¿Vos ves la pantalla, Claudio? Sí, la pantalla compartida. Perfecto. Genial. Sí se ve. Bien. Entonces, sacame esto, poneme la toda entera. Sí, ¿cómo es? ¿Qué cosa aprieta todo? Presentación. ¿Cómo se saca el que está seteado para opciones, a mostrar? ver, ahí en opciones de presentación, arriba, Sí, sí, estoy tratando de enfocarlo. cambiar vista de No, moderador. no, para mí, ahí Ahí está. está. ¿Eso lo ves ahí? Muy bien, Claudio. Ahí está. Listo, entonces yo ahora, chicos, les voy a pedir que se acerquen. Sí. No puedo creer esto. No puedo creer. Por ahí los chicos lo pueden seguir con sus celulares o si lo tienen impreso. No sé. ¿Cómo? ¿Me estás hablando, Claudio? Decía que por ahí los chicos lo pueden seguir con sus celulares. Ay, la ven desde el celu. ¿Qué bueno, Qué maravilla. Muy bien. ¿Todos lo están viendo desde el celu? Ok, fantástico, ¿ven? Qué alegría, chicos. Bueno. Bien. Entonces, tenemos que seguir porque ahora el condicionante que tengo es el tema de la batería de la compu, que está al 100% porque estaba conectado. Hablábamos entonces del acondicionamiento, que consistía en agregar agua para, primero, tornar correoso el salvado, o sea, las cubiertas del grano, y poder separarlo más fácilmente. Y otro objetivo persigue el acondicionamiento, que es, entre comillas, ablandar un poco el endosperma. ¿Por qué? Porque el endosperma realmente es una estructura muy densa, muy dura, en un grano que está muy seco. Y si está muy duro el endosperma, vamos a pulverizar, romper las células, cuando manipulamos las células del endosperma, con una intensidad que no es la deseable, no es la más adecuada a los fines del procesamiento que va a experimentar la harina después en la panificación. Y esto es porque cuando uno muele, lo que busca es dividir a tamaño de partícula de harina, y hablamos de alrededor de 120 micrones, pero bueno, va a haber algunas partículas menores. Cuando uno piensa en la harina, fíjense que es el endosperma, son las células que adentro tienen el almidón con la proteína. Cuando lo molemos, la harina es una sustancia heterogénea. Si uno pudiera mirar con un microscopio la harina veríamos partículas que son pedacitos de almidón con un pedacito de proteína de 2 o 3 granos de almidón juntos y la proteína. Un grano de almidón separado. Un grano de almidón quebrado.
Lo que no quiero es que la molienda sea tan intensa que haya mucha ruptura del gránulo de almidón. Ustedes no se olviden, el gránulo de almidón es un compuesto cristalino. ¿Sí? Un compuesto cristalino que por fricción va eventualmente a quebrarse. Y en la molienda necesitamos una mínima cantidad de almidón quebrado. Necesitamos preservar la integridad del almidón, porque de no hacerlo, la molienda es muy, muy intensa y mucha proporción de gránulos de almidón se rompen, vamos a tener un proceso de formación de la masa deficitario y un pan deficitario. Por exceso de almidón dañado, que es así como se lo llama al almidón quebrado. Hay una mínima cantidad que es admisible y de hecho es deseable, que se menciona que ronda alrededor del 9%. O sea, si uno pudiera contar todo el almidón que hay en una harina, uno tolera y admite hasta alrededor de un 8 o 9% de almidón dañado, porque es bueno, porque ese almidón dañado, quebrado, va a ser más fácilmente atacado por las amilasas que suelen estar presentes en bajas proporciones en las harinas, y va a generar azúcares simples, que van a ser usados con posterioridad por las levaduras. Eso está todo genial. Ahora, si hay mucha cantidad de almidón dañado, ya eso después me va a traer un efecto contrario. En la fermentación me va a traer problemas en la fermentación y en la elaboración del pan. Entonces, la razón por la cual hidratamos el trigo, lo acondicionamos, le agregamos agua, para levantarle por lo menos 2 puntos, de 14 a 16, de 13 y medio a 16, es separar mejor el pericarpio del endosperma, ablandar el endosperma para que no haya una producción excesiva de almidón dañado. Bien. Y otra, no menor, que la estarán viendo ahí, y que le interesa al molino para mejorar su ecuación económica, es reducir el consumo de energía eléctrica. La electricidad es el principal insumo, ¿sí? El insumo más caro que tiene la industria molinera, por fuera de lo que es la mano de obra. ¿Sí? El principal insumo es la electricidad. Y es tanto más caro moler un trigo que está muy duro que un trigo más blando. Por lo tanto, también se busca ablandar el trigo para consumir menos electricidad. ¿Estamos? Bien. Bien, aquí tienen una tablita entonces, porque la cantidad de agua que le vamos a agregar al trigo, siempre partiendo de la idea de que el trigo tiene alrededor de 14% de humedad, que es la humedad de comercialización. Si es un trigo muy duro, le voy a tener que poner un poquito más de agua. Le voy a levantar 2,5 puntos. Fíjense, 2,5 puntos, en algunos casos 3, lo puedo llevar de 16,5 a 17,5 de humedad. Y así sucesivamente, cada vez menos cantidad de agua vamos a agregar, siempre partiendo de un trigo que tiene 14. Entonces, conforme la dureza del grano baja, le vamos a ir poniendo menos agua. La humedad de acondicionamiento va a ser menor, ¿verdad? Al punto que cuando estamos moliendo un trigo blando, ¿sí? Un trigo blando, ¿para qué se usaban los trigos blandos? Para hacer masitas y la. Fíjense que casi la humedad de acondicionamiento es para que igual se lo moja superficialmente. Lo que hacen es mojarlo
para que haya un mojado superficial que involucre solamente las capas externas del grano, no lo dejan reposar por mucho rato para que el agua no ingrese al interior del endosperma, porque no es necesario. ¿Se entiende? En el caso del resto de los trigos, se le agregaba el agua y se lo dejaba entre 12 y 24 horas, se menciona, para que ese agua que estaba externamente no solamente impregne el pericarpio, sino que también penetre dentro del endosperma, forme grietas, y al formar esos canalículos, porque cómo se mueve adentro de un grano que es muy compacto, a través de la formación de microcanalículos, que son los que en definitiva ablandan la estructura y van a hacer que ese trigo, cuando lo muelan los rodillos, se comporte como más blando. ¿Sí? Bien. Una vez hecho esto, señoras y señores, ya el trigo está limpio, está acondicionado, ahora sí va a entrar a la molienda propiamente dicha. ¿Sí? Y antes de mirar la molienda, lo que quiero que sepan es que el proceso de molienda en sí lo hacen unos equipos que se llaman bancos de cilindros. Entra el trigo, va a ser molido por cilindros que giran en direcciones opuestas y en sentido opuesto, y también en velocidades diferentes, con lo cual no solamente no hay un efecto de compresión, sino que hay un efecto también de rasgado del trigo, e inmediatamente lo que cae de esa molienda automáticamente va a ser trasladado para ser clasificado por otros equipos que son cernidores planos. Esto se lo digo porque tienen que pensar, sería inimaginable que en una sola pasada, en un banco de cilindros va a tener la línea terminada. Impensable. Sino que vamos a tener múltiples pasajes de, primero, lo primero va a ser el trigo que ingresa, pero una vez que se molió por primera vez, va a ser una molienda grosera, lo que vamos a obtener va a ser una mezcla heterogénea. Vamos a tener algunas partes del grano, las centrales, que se van a alargar harina. Vamos a tener otros que van a ser pedazos de grano, groseros, pedacitos de pericarpio con pedacitos de endosperma, y eso vamos a tener que estar clasificándolo. Pero una vez que sea clasificado, va a ser redirigido a otros distintos bancos de cilindros con distintas características en función del tamaño de esa partícula. ¿Se entiende? Una mínima cantidad de lo que se desprenda en esa primerísima rotura va a ser harina que va a ser llevada para su purificación y eventualmente una reducción y ya va a estar lista. Pero si no, el resto de los pedazos van a ser pedazos de... Es como si uno metiera una papa en un equipo, en una mini pyme. Cuando ponemos la primera vez, la mini pyme la tienen todos, ¿la usan todos o no la usan? Primero vamos a tener pedazos groseros. Tenemos que seguir dándole a la mini pyme para, si queremos, bueno, transformarla en una papilla. Bueno, si queremos obtener harina, vamos a tener recurrentemente, el trigo va a tener que ser molido, cernido, en función de las características de cada pedacito, redirigido a otro banco de cilindros que va a estar regulado para moler ese tipo de partículas y así sucesivamente hasta que todo el endosperma del trigo, el salvado, haya sido separado y el endosperma haya sido reducido a harina. Habiendo dicho esto, entonces vamos a ir viendo las fotos para que se den cuenta cómo es el proceso. Bien, entonces, por eso es que acá, cuando uno habla de molienda y cribado, que es
el cernito, ¿verdad? Bien, esta es una foto que ya lamentablemente no vamos a poder ir porque creo que no está ya más operativo. Este es el molino, bueno, la última vez que fui todavía era de los Grobos, en Puerto Galván, un molino harinero muy viejo, que data de principios del 1900, no me acuerdo bien la fecha. Todavía tiene piso de roble piso de pinotea, hoy ya los molinos no tienen ese tipo de pisos. Se hacen siguiendo estrictas normas de seguridad de higiene, ¿no? Piso de madera en el molino, bueno, con ranuras y dibujitos. Pero bueno, la pongo porque la verdad que es una foto muy cara a mi sentimiento, porque a este molino debo haber ido 25 veces o más. Pero lo que les quería que miraran, como es una cuadra donde están los bancos de cilindro, es así donde ocurre la molienda, y lo interesante es que aquí tienen el primer banco, que es el que recibe al trigo. ¿Y eso cómo nos damos cuenta? Por el color del caño. El caño está pintado de rojo, quiere decir que por ahí circula el trigo. El resto de los caños están pintados de blanco, significa que ya en estos bancos lo que vienen de productos que ya son partículas de distintos tamaños, pero ya molidas. Bien, fíjense, no sé si ustedes en el celular, pero yo voy a contar, estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 7, y la misma cantidad, o sea, son alrededor de 15 pasajes, 14 o 16 pasajes por bancos de cilindros, ¿sí? Cada uno de ellos con partículas que gradualmente cada vez van a ser más pequeñas, hasta que hayamos triturado todo el trigo y separado eficientemente el pericarpio, el salvado. Bien, acá tienen muy esquemáticamente, entonces, cómo se realiza el proceso de molienda. Hay una molienda o trituración que la llevan adelante. En líneas generales se habla de dos categorías de bancos de cilindros. Cilindros de rotura, que rompen el trigo, el grano entero, y también rompen los pedazos más grandes. Bueno, ahí tienen algunos detalles técnicos, están conformados por, o sea, dentro de esos equipos que ustedes vieron, hay pares de cilindros, ¿sí? Horizontales, que tienen, esos cilindros tienen un diámetro entre 22 y 30 centímetros, tienen entre 45 y 1,5 metros de largo, muelen entre 30 y 50 kilos por centímetro, están alineados paralelamente en toda su longitud. Los cilindros que son de rotura tienen la superficie acanalada, ¿sí? Acanalada, ahora lo vamos a ver, o estriada, o sea, es raspa, ¿sí? Giran en dirección opuesta y también a velocidades diferentes, con lo cual tenemos un doble efecto sobre el grano. No solamente tenemos compresión, sino que tenemos rasgado, porque hay uno que va más rápido que otro. Y la luz entre los cilindros y las estrías es variable. O sea, más progresa el proceso de molienda, las estrías se van haciendo cada vez más juntitas y más finitas. ¿Por qué? Porque hacia el final del proceso, los bancos incluyen cilindros que tienen superficie lisa o ligeramente esmerilada. Ya no hay estrías, sino que son totalmente lisos
tienen la mínima luz entre ambos cilindros cuando se encuentran, por eso es que van a reducir a la partícula la mínima expresión, y estos van a girar a menor velocidad que los anteriores. Bueno, acá tienen, no sé si ven el detalle, ahí lo pueden abrir ustedes en sus celulares, ampliar. ¿Cómo es? Estas son fotos sacadas, créanme que son tremendamente pesados. Piensen que es 1,5 metros de largo algunos, tremendos, son de hierro, al punto de que en un molino tienen todo un sistema de poleas colgando del techo, porque la única manera de reemplazar un cilindro de estos cuando hay un desperfecto en alguno de los bancos es utilizando un sistema de poleas operado con sogas desde el techo, con cadenas desde el techo. Impensado que los operarios que trabajan en el molino puedan levantar semejantes cosas tan pesadas, ¿sí? Bien, acá tiene un rodillo liso, un acanalado. Bueno, acá tienen una captura de pantalla de un banco de cilindro que estaba en movimiento. Acá estamos viendo el trigo que estaba ingresando, se lo ve acá. Ahora vamos a ver. Acá tienen un banco, un equipo desarmado. En una oportunidad fuimos y estaban arreglando un banco, entonces se ve muy claramente porque el trigo entra por acá. Si esto estuviera funcionando, tendríamos este rodillo girando hacia aquí, este girando hacia acá, el trigo pasando aquí en la luz, y todo lo que se recibe, si uno abre esta puertita, pone la mano y recibe todo ese material particulado heterogéneo que va a necesitar ser clasificado y redirigido al correspondiente banco, ¿verdad? En función de su tamaño. Esto es lo que yo les mencionaba, las tuberías que recorren el molino, ¿verdad? Que trasladan material en distintos estados de molienda. ¿Sí? Bueno, esto es muy esquemáticamente para que ustedes puedan visualizar, cuando uno habla del proceso de molienda, parte de un grano entero, y de lo que estamos hablando es de tratar de rasquetear, de separar todo el endosperma que está adherido al salvado, sacarlo, retirarlo. Digamos, el negocio del molinero es recuperar la mayor cantidad de harina a partir de una X cantidad de trigo procesado. Habitualmente eso se consigue en un 75%. O sea, la tasa de extracción molinera se ubica en promedio en el 75%. ¿Sí? Quiere decir que hay un 25% de material que no va a ser transformado en harina y que es lo que conforma los subproductos de la molienda, que son el salvado y que también incluye el jardín. ¿Sí? ¿Qué van a ser? Humedecidos, peleteados y comercializados para alimentación animal. Por supuesto que lo que más quisiera el molinero es sacarle un puntito más, ¿sí? Es como cuando comemos la sandía, ¿no? Y queremos comer más, pero la parte rica es la del corazón de la sandía, es la más dulce, ¿verdad? Y no podemos, si nos vamos muy hacia la cáscara, ya pierde sabor. Bueno, el molinero que se empeña en aumentar la cantidad de harina recuperada, tratando de ir mucho más cerca del pericarpio, va a correr un serio riesgo de contaminar las harinas o con algún material particulado del pericarpio, o bien va a incrementar mucho los minerales, que son las cenizas, porque las cenizas no están uniformemente distribuidas en el grano, sino que se concentran sobre todo en las capas más externas. Y el tema de las cenizas es un tema importante en relación a la calidad de las harinas, porque
las cenizas modifican la blancura de las harinas. Y las harinas, ustedes no sé si lo vieron con Claudio, es una evaluación interesante la de las cenizas, porque las harinas se comercializan en función de su contenido de ceniza. Más blancas, menos cenizas, más precio. Más cenizas, menos blancas, entre comillas, en términos relativos. Bien, entonces, este dibujo, que es de un libro muy viejo, pero que no me resigno a descartar la transparencia, es que le muestra cómo el molinero intenta ir recuperando la máxima cantidad de harina que tiene adherida al pericarpio, pero bueno, hay un momento que te tiene que resignar y decir, esto lo dejo ir, porque si no van a comprometer la calidad visual de la harina. Bien, bueno, acá tienen algunas fotitos de cómo se ve el salvado. El salvado se recupera como una hojuela, porque como el trigo fue acondicionado y el salvado está con esa consistencia de piel, de cuero, ¿verdad? Así es como se ve cuando lo vamos recuperando, ¿no? Bien. Entonces, yo les dije que cada vez que el trigo es molido, inmediatamente ese material que se forma por la molienda es trasladado, separado, cernido en distintas fracciones. Ese trabajo en el molino lo hacen unos equipos muy simpáticos de ver. Son como unos roperos que están como en el aire, en realidad no están en el aire, sino que están sostenidos por unos sistemas de cañas, originalmente eran de bambú, de caña de bambú, que son muy flexibles, hay un motor aquí en la parte de arriba, pero tienen estos equipos que se llaman plant sifters. Sift es cernir en inglés, plano, son cernidores planos, ¿sí? Dentro de cada uno de las puertas del ropero, entre comillas, hay un sistema de zarandas que van a recibir, o sea, imagínense que en la planta alta estén los rodillos moliendo y por estos tubos llega eso que se molió arriba, va a llegar a estos sistemas de zaranda, que ahora vamos a ver, vamos a abrir la puerta, vamos a ver qué hay adentro, y esto está moviéndose de manera oscilante y tiene unos cuadros con tamices de distintos tamaños de partículas, van a caer desde el tubo de arriba, va a caer arriba, el movimiento oscilante va a hacer que se filtren, vayan pasando en función de su tamaño, vaya pasando, y cuando llegue aquí abajo va a ser separada en distintas fracciones que van a seguir distintos caminos. Esto es un plan sifter que entonces separa las fracciones de la molienda según su tamaño. Cuando abrimos la puertita lo que vemos es esto es una foto, esto es un diagrama de los cuadros de los tamices, los distintos tamices, y ahora vamos a ver, esto es, por eso digo cuadros, porque son de madera y tienen esta malla metálica, y le ponen acá tiene arriba una malla tipo sedazo, y después como si fuera un sándwich, ¿sí? Y adentro tiene una malla metálica y un elemento que se mueve para que la harina no se quede pegada. ¿Qué es esto? Esto tiene una cadenita y cuando los cernidores se mueven, eso se mueve y refriega contra el tamiz y hace que el material baje. Estos tamices todo el tiempo se están controlando, porque piensen ustedes que si un tamiz de estos se rompe, tienen que hacer un mantenimiento continuo de esto, porque esto sufre tanta fricción que se rompe. Pero si se rompe un tamiz, va a estar haciendo un cernido deficiente. Entonces, todo el tiempo se está controlando la integridad de los tamices.
Bien, acá tienen el molinero de los Grobo, que nos iba a mostrar entonces, estaba el transistor funcionando, recibía el material desde arriba, y entonces tiene acá las boquillas de donde sale lo que es ese pan. Ahí están las boquillas, aquí tienen las boquillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que hay una más del lado de atrás. Y ahí lo que hizo es abrir cada una de esas boquillas y mostrarnos qué había separado cada una de los tamices. Se ve acá una fracción de harina que ya prácticamente está terminada, una fracción gruesa que parece tener pedazos de pericarpio y también pero pedazos de endosperma. Acá algo parecido, pero ya con menos cantidad de pericarpio, y acá lo mismo, ¿sí? O sea, cada vez pareciera que tenemos menos pericarpio. Cada una de estas fracciones va a ir a un rodillo distinto, ¿verdad? Regulado para moler ese tamaño de partícula. ¡Ay, Dios! Se nos cae el cielo encima. Bien, acá tienen un detalle, ¿sí? De lo que salen dos de esas boquillas. Bien, hay otro equipo, en algunas de estas boquillas, vamos a ir para atrás si puedo, a ver, acá. En algunas de estas boquillas ya salen partículas de endosperma, prácticamente sin salvado, pero de distinto tamaño. Esas partículas van a un equipo especial que se llama SASOR, que va a clasificar las partículas de endosperma en función de su densidad, las más pequeñas, las más grandes, las más densas, y las va a dirigir a pares de cilindro que ya son lisos y que lo que hacen es reducir la partícula. Les muestro el equipo, pero en definitiva el equipo es tiene una corriente de aire desde abajo, y también tiene un sedazo, y las partículas como que van caminando, ¿sí? El aire por abajo las mantiene como en el aire, pero a la vez tiene una cierta inclinación, el equipo mueve, oscila, entonces va clasificando las partículas, las sémolas, para ir a distintas instancias de la reducción. Bueno, habiendo dicho esto, y antes de hacer el intervalo, ¿hay alguna duda respecto de cómo es el proceso? Obviamente que lo mejor sería poderlo ver en vivo y en directo. Pero bueno, las fotos ayudan bastante. Lo único que tiene de bueno dar la clase es que no tenemos que convivir con el ruido infernal que hay dentro del molino. Habitualmente se hace muy, muy difícil. Lo más lindo es ver el molino funcionar. Pero adentro, créanme, es imposible hablar, es imposible. Razón por la cual cuando vamos a un molino lo que hacemos es explicar las cosas antes, después andamos por el molino, lo recorremos y después volvemos y volvemos a charlar. Porque adentro del molino es imposible. Bien, aquí tienen las dos calidades de harina más producidas. O sea, son los dos productos más producidos por un molino, que son harinas 3 ceros, que es la mayor parte, lo que busca el molino es producir básicamente harinas 3 ceros, y harinas 4 ceros. ¿En qué se diferencian? En el sistema, digamos, de tipificación de harinas es en base a los aceros. ¿Sí? Hay 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, pero las que se comercializan en el mercado son las de mayor graduación, que son las 3 y 4 ceros. Y se basan, las harinas, en la clasificación se basa en el contenido de cenizas que tienen un impacto directo sobre la blancura. Cenizas son los minerales, ¿verdad? Los minerales que el trigo absorbe, la planta de trigo absorbe, que están en el suelo. Calcio, magnesio, potasio, hierro,
que necesita para sus funciones, la va a ir absorbiendo junto con el agua, junto con el nitrógeno, y esos minerales, además de las sustancias nitrogenadas que van a ir al grano para la síntesis de proteínas, los minerales también van a ser algunos traslocados al grano. Esos minerales son los que aparecen digamos, se describen desde un punto de vista utilitario como cenizas, ¿sí? Pero son minerales. Aquí tienen los niveles de cenizas admitidos o exigidos para que una harina sea considerada 4 ceros y es de 0.492 gramos cada 100 gramos. Y de 0.65 gramos cada 100 para una harina 13. Esa es la razón por la cual, en líneas generales, yo estuvimos acá con Cristian intentando ver si podíamos, no traje la harina, en líneas generales, las harinas 4 ceros son mucho más blancas que las harinas 13. Las harinas 4 ceros, para que tengan una idea, en realidad suelen ser las harinas que se sueltan en las primeras roturas del grano. Cuando el grano de trigo entra y experimenta la primera rotura, es como cuando partimos un huevo y lo abrimos, no es un huevo frito. Bueno, las harinas, el grano en ese caso se parte habitualmente por la mitad o en varios pedazos, y las harinas 4 ceros son las que están en la parte más central, en el corazón del grano. Son las harinas que corresponden a las células del endosperma que se formaron primero y tienen proporcionalmente mucho más almidón y menos proteína. ¿Sí? Y son las más blandas y por supuesto menos minerales. Puedo dibujar. Este es el grano del trigo, ¿no? Acá. Cuando entra la primera rotura, se quiebra las harinas que se sueltan de esta parte central. Estas son las 4 ceros, las más blancas, ¿sí? Más blancas, que tienen la mayor, o sea, al revés, la menor cantidad de cenizas, por lo tanto son las más blancas, y más baja cantidad de proteína. Conforme nos vamos hacia la periferia del grano, aumentan las cenizas y aumentan la proteína. ¿Sí? Pero bueno, ustedes imagínense que moler un grano de trigo es como ir tratando de sacar las capas, los componentes, no es así, porque pues me la papa, pero bueno, o sea, la composición del grano de trigo en el interior, de esta forma, no es igual. Varía dependiendo si estamos en el centro del grano o si estamos más en tejidos que se forman más tarde. Bien. Aquí tienen, entonces, bueno, harina 4 ceros, también es la que llamamos harina tapera. ¿Por qué? Porque es la harina que se usa para hacer tapas. Tapas de empanada, tapas de tarta. Se usan harinas 4 ceros porque son las más blancas. Y eso es porque los productos que se elaboran con esas harinas se comercializan en envases transparentes y necesitamos que tengan un buen aspecto exterior. Ya de por sí, si tuvieran más cenizas,
y estando húmedas, porque vieron que como se dice la tapa húmeda, tomarían un color más ceniciento y eso, desde el punto de vista de la calidad visual, no sería deseable. Por eso es que para hacer más discos de masa, de discos de tarta y de empanada, se usan harinas 4. Por eso se llaman harinas café. Bien. Harinas 3 ceros, la mayor producción es alrededor del 50%, harinas 4 ceros, son más blancas, menos proteínas, menos ceniza, tienen más precio, es más o menos 20-25%, y el otro subproducto que se forma durante la molienda es todo el salvado que recuperamos, las cubiertas del grano más el germen, que si no lo separé, también lo puedo separar para comercializarlo para una dietética, pero todo lo que son las cáscaras y todo el material particulado fino entra a un equipo, a una peleteadora, se le inyecta agua caliente, o sea, vapor, en realidad vapor, se pasa por una peleteadora, como si fuera una tráfila, y se sacan los pellets, que es una manera más fácil de comercializar este tipo de productos. Bien. Aquí tienen una tablita que me parece que es muy ilustrativa porque les muestra cómo cambia la composición para estos compuestos que son básicos, ¿no? Que conforman el grano de trigo. En el grano entero, en la harina flor, es la harina mezcla de todas las fracciones, no es ni 3,0 ni 4,0, la harina mezcla total. Bueno, el germen y el salvado. El trigo, hablamos de que tiene alrededor de 12% de proteína, puede tener entre 1,5 y 1,9% de ceniza, acá 1,8, el grano total, 2,5 de fibra y casi 3% de materia grasa. Ahora, cuando molemos el trigo y nos quedamos solo con la harina, vamos a ver que hay un descenso de un punto en el porcentaje de proteína. Habitualmente, la harina tiene un punto menos de proteína que el trigo que le dio origen. Eso es así porque, junto con el salvado, que se separa de la harina, se va la última capa del endosperma, que es lo que llamamos la capa de neurona, que tiene bastante proteína. Por lo tanto, el salvado, los subproductos se llevan proteína y le quitan proteína a la harina. Por eso es que las harinas suelen tener un punto menos de proteína que el trigo que le dio origen. Las cenizas, como la mayor parte de las cenizas están en la periferia del grano, que se va con el salvado, entonces las cenizas se reducen significativamente. Acá tenemos una harina con un nivel muy bajo de ceniza, 0,4. Para mi gusto demasiado bajo, pero bueno. También baja, como el germen también se separa, baja la cantidad, los lípidos, la materia grasa. En el germen, ¿qué composición tiene el germen? Bueno, el germen tiene bastante proteína, porque tiene tejidos, ¿sí? Tiene materia grasa, tiene cenizas y tiene un poquito de fibra. Y el salvado tiene también proteína, porque se la robó a la harina, también tiene contenido de cenizas, tiene fibra, un 10% de fibra, y tiene también algo de materia grasa. Bueno, un concepto que ya hacemos ahora, que quisiera, después igual quedan las transparencias. Ustedes cuando van a un molino, digamos, uno de los aspectos más importantes que hacen a la eficiencia del proceso y a la ecuación económica del molino es el rendimiento molinero, que también se le llama
tasa de extracción, ¿sí? Y que se define como la cantidad de harina obtenida a partir de 100 kilos de trigo. ¿Sí? ¿Cuánto harina obtengo a partir de una X cantidad de trigo? Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo? Si yo reúno los equipos, obtengo lo que quiero. No, no es así, porque piensen ustedes, por eso es que el molinero le da tanta importancia al peso hectolítrico, porque si lo que entra al molino es un trigo con bajo peso hectolítrico, o sea, un trigo que se llenó mal, que tiene poca cantidad de endosperma, eso necesariamente va a redundar en un bajo rendimiento molinero. Y por más que el molinero se empeñe en rasquetear al máximo y exprimir al máximo para obtener la máxima cantidad de harina, va a tener poca harina y se esmera mucho, lo que va a hacer ennegrecer sus harinas, las va a contaminar con partículas de endosperma. Entonces, la razón por la cual hay un valor al que apuntan todos los molineros es porque además ellos se aseguran de que la materia prima que va a entrar al molino, que es el trigo, tenga valores satisfactorios de peso hectolítrico, o sea, niveles satisfactorios de llenado que aseguren ese rendimiento molinero. Si no, no le dan los números. Bien. A escala industrial, los valores de rendimiento molinero oscilan entre el 60 y el 75%, dependiendo del tipo de harina que se esté elaborando. Les hago un comentario, por ejemplo, cuando uno va a un molino que procesa trigo candial, trigo para fideos, lo que quiere obtener un molinero que muele trigo candial es sémolas. Sémolas. Entonces, pero en la molienda de un trigo candial, además de sémolas, también se obtiene una cantidad menor, va todo bien, menor de harinas. Entonces, hay un rendimiento global, que es la sumatoria de las sémolas más las harinas, que puede llegar hasta ser del 79%, pero si un molinero está moliendo trigo candial, lo que quiere es que por lo menos 62% de lo que muele sean sémolas y no más de un, bueno, la diferencia, o sea, 10-12% de harina, ¿sí? Porque esas harinas las va a tener que dosificar, en algunos casos sacar, porque al tener un distinto tamaño de partícula va a absorber el agua de manera diferente, ¿sí? Pero les hago la salvedad porque por eso es que les puse ese rango entre 60 y 70 y pico, pero bueno, también depende de qué tipo de trigo se está moliendo, ¿no? Bueno, y esto lo último es que a mayores tasas de extracción aumentan los niveles de cenizas y de proteínas. Bueno, las cenizas son las responsables del oscurecimiento de las harinas. Por lo tanto, no podemos aumentar la tasa molinera indiscriminadamente, porque si hacemos eso vamos a estar oscureciendo, obteniendo harinas cada vez más oscuras. Bueno, hacemos el intervalo cortito, de un ratito, porque como si no vuelve la luz, toda la energía la tenemos de la batería de la máquina. ¿Sí? Así que, bueno, ¿quieren salir a...? ¿Cómo? No, después voy a retomar, pero me parece que ya llevamos más de 1 hora y pico, ¿no? O si ustedes quieren seguir, yo estoy perfecta. Pero, me parece que... ¿Esto está grabando? Sí. Bien. Si querés lo pausamos.